Las bandas en Haití son las que controlan. Las bandas en Haití son las que son apadrinadas por sectores oscuros y poderosos. Por eso pueden tener municiones y por eso pueden estar en algunos territorios en Haití, controlando prácticamente todo el territorio haitiano. El día de ayer, Cherizier había hablado o había avisado que iba a estar interviniendo algunos barrios en Haití. No sé si la policía tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir, pero las bandas criminales se insertaron en Pétionville. Pétionville es un barrio en Haití donde viven personas pudientes, viven personas que tienen una clase social alta. Esto ocurrió en el día de ayer. Estas personas entraron y toda la fuerza militar que hay en Haití, por parte de la Policía Nacional, acribilló y dio de baja a 28 efectivos de las bandas criminales en Haití. Y el mensaje es: nosotros no vamos a permitir que en este barrio haya violencia. Nosotros no vamos a permitir que ustedes vengan aquí. Si eso lo pudieron hacer ahí, podemos ver que en Haití se puede ver que hay una posibilidad. Ahora, ¿qué pasó luego de que mataron a esas personas? Los residentes cercanos a ese barrio tomaron los cuerpos, los quemaron, los decapitaron y los pusieron en medio de la calle. Eso ocurrió en el día de ayer en Haití. La situación haitiana es una situación de salvajismo, es una situación que ha escapado a todas luces. Es una situación donde ese Consejo Presidencial Temporal son unos insolentes y abusadores que no han podido alzar su voz para que la comunidad internacional ayude a enviar a los soldados los recursos para financiar esa operación, para acabar con las bandas, porque hay corrupción. Y eso, y aquí hay que tomar bien buena nota sobre esto. Por eso, Gary Conille, Dupuy, la canciller, en sus reuniones en Washington, específicamente con Luis Abinader, y el punto de partida de las repatriaciones de la República Dominicana de nacionales haitianos hacia el territorio haitiano, en esas reuniones también se dieron a conocer puntos específicos que no han sido revelados. Pero una de las cosas que sí habló Gary Conille es que en ese Consejo Presidencial de Reorganización del Territorio Haitiano, de 8 miembros, donde el único que estaba a favor de Gary Conille era Edgar LeBlanc, había denunciado que había corrupción en ese consejo. Por eso hoy ustedes ven que Gary Conille fue destituido, que no dejaron en posesión a la canciller Dupuy, nombraron un nuevo canciller y nombraron un nuevo primer ministro, el señor Didier, un rico, un alto político en Haití, que iba a ser candidato a senador por el partido Verité, y que hoy asume el cargo de primer ministro en Haití. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes puedan darle paz a un pueblo si ustedes, los que están dirigiendo la nación, no tienen un grado de respeto por su país? Pero Gary Conille fue primer ministro 2011 y 2012. No es en defensa de Gary Conille. Es que si ustedes no se ponen de acuerdo allá arriba, ¿cómo usted quiere que se pongan de acuerdo las bases? El pueblo pobre que tiene que emigrar hacia República Dominicana para poder comer, para poder trabajar, para poder darle salud, para poder traer a sus hijos a la vida. Lo hacen en los hospitales de la República Dominicana. Y el comentario va porque el problema de Haití no es el pueblo. El problema de Haití son los poderes ocultos que le han desangrado a Haití y que tienen millones y millones de dólares ahí
y se lo llevan. Y el poder político en Haití y el gobierno haitiano ha sido un gobierno irresponsable que hasta por un presidente ponerse en contra de los intereses que habían en Haití, lo asesinaron en su propia casa, en su alcoba. Eso es Haití. Ustedes haitianos, la alta clase de Haití, la alta clase política de Haití, no sirven para nada. Y yo tengo conocimiento de causa porque vi y recogí lo que se apuntó en las decisiones del CARICOM o en las agendas del CARICOM en marzo y en abril y no cumplen nada Haití. Haití no cumple nada comercialmente. Haití nunca ha cumplido nada. Y lo que ha recibido del pueblo dominicano es una ayuda en todos sus momentos. Hasta cuando quisieron ustedes traspasarle la deuda externa a la República Dominicana, suya, que le costó firmarla para lograr su independencia, que al final fue una deuda condenada. Y esto no va para el pueblo bueno haitiano. Esto va para esa clase política que ha desangrado a Haití. Los haitianos son trabajadores. Los haitianos trabajan en cualquier condición. El pueblo haitiano es un pueblo bueno, pero está liderado por irresponsables que escuchan a la Unión Europea, que es otra irresponsable. Una irresponsable por lo que dijo. Dijo que Haití debe de solucionar su problema. Pero por Dios, ¿y por qué ustedes entonces no reúnen los recursos necesarios y apoyan a los gobiernos que están dispuestos a mandar a sus soldados para que la operación del desmantelamiento de las pandillas y de los poderes ocultos se acabe en Haití? Y ese es el problema, que es muy bueno hablar. Un país que se respeta no va a permitir, por ningún concepto, va a permitir que esa clase política, coludida con los sectores y en contubernio con los grupos de poder, que Haití esté como esté, que hayan devastado, desforestado su país, que la mayoría de su gente no quiere estar en su país. Y no solo que no quiere estar, que no puede estar. Y es un asunto que tiene que ver con cómo le van a dar comida y trabajo a la gente. Eso es todo. Acaben con esa corrupción. Comiencen a crear empleos. Haití está en una posición geográfica igual que la República Dominicana, con puertos de calado tan importantes como como los que tiene la República Dominicana. Hasta cruceros se paraban en Haití. Es una nación con su cultura, es una nación con su idioma, es una nación con su propia idiosincrasia, con su propia historia. Y los grupos de poder y los políticos coludidos con esos grupos oscuros tienen Haití de la manera que la tienen. Y da mucha pena eso. Culpabilidad total de esa clase política haitiana que no sirve para nada. Son peores que los pandilleros. Peores. Ojalá y esa juventud haitiana y esa clase política que viene subiendo pueda acabar con esa corrupción que hay ahí, porque hay lo que hay es corrupción. Y pasando al tema de lo que pasa en República Dominicana con Haití, la única manera, yo lo he dicho aquí desde hace meses, y antes cuando no tenía este programa que iba a los medios de comunicación, también he establecido siempre mi posición con Haití. Haití es, o era, porque ya no se saben iguáles son las cifras, hay que actualizarlas, el segundo socio comercial de la República Dominicana. Y no solamente porque fuera su segundo socio comercial, sino que era el único socio comercial terrestre de Haití, donde se vendían desde hace unos años atrás más de 1.500 millones de dólares a Haití, más de lo que se vendía a la Unión Europea en bloque con el Caribe, creando el Cariforo. Toda la Unión Europea, los 20 y pico países de la Unión Europea, más todos los países del CARICOM que forman el Tratado Comercial Internacional del Caribe,
En bloques tenemos un acuerdo con la Unión Europea. Y nosotros le vendíamos más a Haití que lo que le vendíamos a todos esos países juntos. La República Dominicana. Y eso ha dado al traste de que todo lo que pueda pasar en beneficio de Haití va a ser beneficioso para la República Dominicana, primero, por el asunto comercial, y segundo, por un asunto nacional, de que los haitianos no van a querer venir a territorio dominicano a lacerar la forma de hacer una economía formal y legal. Porque es que el haitiano, cuando cruza aquí, no tiene un estatus legal. Entonces, como no tiene un estatus legal, no tributa en la seguridad social. Entonces, tiene que venir aquí con una mano de obra que ya no es la mano de obra barata, es una mano de obra tal vez hasta más cara que la dominicana, pero no tributa y hace más fácil la contratación. Y ese es el problema. República Dominicana tiene un plan. República Dominicana no tiene un plan. Porque República Dominicana se dedicó a hacer otras cosas. Cosas en el este, grandes proyectos de infraestructura en el este, en Santo Domingo, y se olvidó prácticamente de la frontera. Un grupo santiaguero tiene una zona franca llamada Codevi, en Juana Méndez, si no me equivoco, donde tiene 19,000 empleados. Y no es verdad que esa es la única zona franca del país. Y no es verdad que esa es la única zona franca que hace esas cosas en el Caribe. Hay más. Ustedes se imaginan 20 zonas francas de esas en la frontera. Todos esos haitianos que trabajan ahí tienen que trabajar de manera formal, tienen que trabajar con protección, tienen que hacer sus horarios, no se crean las revueltas. Es un trabajo que se hace y que le da dignidad humana al ser humano. Dignidad al ser humano. Dignidad. Un empleo, retribuciones, salario de Navidad, entre otras cosas que dan las zonas francas. Y esos productos se hacen en la frontera y luego se exportan como un valor agregado de lo que hace la República Dominicana para llevarlo y ponerlo como marca país en el mundo. Imagínense ustedes nuestra frontera llena de esas zonas francas. Imagínense ustedes que a raíz de crear esas zonas francas, el gobierno debe de crear acueductos, debe de crear carreteras, debe de crear hospitales, debe de crear escuelas. E inclusive, quisiera que ustedes vieran los campamentos de formación académica que hay dentro de esas zonas francas. Y las misiones que van de toda parte del mundo a esas zonas francas. El problema de Haití y de República Dominicana en su frontera no es difícil, pero no es posible que usted quiera cobrarle a una empresa para que se instale en la frontera cientos de millones de pesos y una burocracia que es imposible. ¿Usted sabe lo que hace El Salvador? Nayib Bukele les da el terreno a las empresas a un tiempo. Y luego que le da el terreno, le da beneficios de impuestos para que se instalen. Inmediatamente usted tenga 20 zonas francas de esas con 19,000 empleos. 20 zonas francas. 20 zonas francas de esas con 19,000 empleos. Usted tiene alrededor de 400,000 empleos. Directos. Directos. Usted resolvería el problema de la frontera. El haitiano se llevaría toda esa riqueza para Haití. Y República Dominicana se beneficiaría de la instalación y de la protección de esas empresas y de la protección de su territorio. No hay un plan. No existe un plan por parte del gobierno dominicano para fortalecer la frontera. Y siempre lo he dicho, los 4 muros. Yo lo he dicho aquí desde siempre. Un muro tecnológico, de supervisión, un muro físico, no una verja. Duren más tiempo, pero hagan un muro de verdad. Y no un muro para que la gente no pueda penetrar, sino para que lo haga de manera legal. Y cuando usted tenga todo ese aparato, si se ha podido hacer en otras provincias, si se ha podido hacer en otras partes del mundo que estaban en una posición más difícil, ¿por qué no se puede concentrar la frontera para hacer una frontera de riquezas?
donde no haya problemas. Ya no existiría una frontera per se. Lo que existiría sería una frontera para que la gente pueda hacerlo de manera legal. No de manera ilegal. No va a existir el por qué un haitiano tenga que venir de manera ilegal. Si aquí va a encontrar riquezas, va a encontrar trabajo y va a ser regularizado y va a poder tributar y luego se va a poder llevar su dinero a donde quiera llevárselo. A su barrio en Haití. Y le daría más riqueza a Haití y más riqueza a la República Dominicana. El problema haitiano y dominicano ha sido corrupción, que es lo primero. Un total formato de corrupción donde se financiaron campañas políticas. Donde hay, yo quisiera que ustedes vayan a uno de los aeropuertos. No voy a decir cuál, porque yo fui en la República Dominicana. Y muy joven al fin, le pregunto a la persona con quien andaba, ¿de quién es ese avión? ¿Y de quién es ese avión? ¿Y de quién es ese avión? Del militar tal, del general tal, del general tal, del general tal. Entonces, ¿cómo es posible que aquí haya tanta riqueza y nosotros tengamos una frontera como la tenemos? Porque había un formato ilegal de contrabando para cobrarle a los haitianos, para traficar sustancias ilícitas, entre otras cosas. Todo se puede hacer cuando hay un plan integral con ayuda internacional que de verdad quieren hacer. El problema de Haití es porque no hay voluntad. Porque cuando hay voluntad de hacer algo, esfuerzo y sacrificio, las cosas se logran. El problema de Haití no es del pueblo haitiano. Son de 2 o 3 grupos de poder que tienen Haití saqueado. Son de 2 o 3 grupos dominicanos que tienen Haití saqueado, explotado. Y pasando a otro tema, en el mismo tenor, hay que decir que la República Dominicana tiene 2 problemas con el tema haitiano, provocada por ella. Primero es el gobierno, que no tiene un plan, del cual hablé hace unos minutos. Y lo segundo es la sociedad, los empresarios, que cobran miles de millones de dólares por las obras que hacen a costa de mano de obra haitiana. ¿O de dónde que se hacen las obras grandes en Santo Domingo o en Santiago? ¿De dónde que se hacen? Con mano de obra haitiana. Y usted ve que un apartamento en Santiago te cuesta 2 millones de dólares. O en la capital te cuesta 20 millones de dólares. 20 millones de dólares por un apartamento. ¿Construido a costa de qué? Mano de obra haitiana. Mano de obra barata. No porque sea más barata en el momento del pago, sino porque no genera obligaciones futuras por el asunto de la TCS, la seguridad social, entre otras cosas. Y ese es el problema, de que el gobierno ha dejado que los empresarios hagan lo que les da la gana, porque no hay una regularización de eso. Entonces sí podemos hacer infraestructuras millonarias. Nosotros somos, la capital no tiene nada que envidiarle a un lugar importante de los Estados Unidos en materia de infraestructura, en materia de restaurantes, de plazas. Lo tiene todo. Y es tan caro como Brasil. Es tan caro como Nueva York vivir en la capital. Para que ustedes entiendan el aparato productivo que tiene Santo Domingo. Y usted tiene torres y proyectos que te valen miles de millones de dólares y en la frontera usted tiene esos problemas. Eso no tiene sentido. Es ilógico. Es sumamente ilógico lo que está pasando en Santo Domingo en ese tema. Y ahora el gobierno tiene su reforma laboral. Otro tollo. Ese que está ahí sabe menos de reforma laboral, porque la reforma laboral debe de venir del corazón del pueblo. ¿Cómo que usted me va a atacar a mí, a las amas de casa? ¿Cómo usted va a atacar al sistema laboral que funciona? Usted lo que tiene que atacarme es la mano de obra ilegal. Regularizar todo el proceso. Pero ese sería otro tema que quisiéramos abordarlo de una manera más holística, más integral, con profesionales del área. Pero entendemos que el gobierno no da ni pie ni con bola con esta reforma laboral, donde ahora vienen
cosas, tenemos un código de más de 30 años, y el teletrabajo, regularlo, y 2 o 3 cosas más, que no se puede venir haciendo por parches, sino a través del código tributario, porque es un código lo que tenemos en República Dominicana.